Enfrentar las ofensas sin dejarse llevar por la ira ni caer en el miedo es una virtud que requiere práctica, introspección y, sobre todo, un cambio de perspectiva sobre cómo vemos tanto el mundo externo como nuestra relación con él. Vamos a desglosarlo paso a paso. 1. Comprender la naturaleza de las ofensas. ¿De dónde vienen realmente? Una ofensa, un insulto, una crítica. Todo esto es una reacción de los demás hacia ti, basada en sus pensamientos, emociones y percepciones. Es crucial comprender que lo que otros piensan o dicen sobre nosotros es simplemente una interpretación suya, y no necesariamente la verdad. Lo que piensan los demás es algo externo, y solo cobra valor cuando nosotros decidimos darle peso. Imagina que alguien te lanza una piedra. Esa piedra no tiene ningún efecto en ti mientras esté en el aire. Solo cuando decides recogerla y cargarla contigo se convierte en un peso que llevas. Las palabras y acciones de los demás son como esas piedras. Si las dejas pasar y no les das importancia, no tendrán el poder de afectarte. Por el contrario, si decides aferrarte a ellas y pensar en lo que significan para ti, entonces las haces tuyas, y ahí es cuando comienzan a hacer daño. Epicteto decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de lo que nos sucede. Este pensamiento nos invita a ser conscientes de que el verdadero impacto de una ofensa no está en la acción o palabra en sí, sino en nuestra interpretación de ella. Esta es la primera enseñanza. Si quieres tener control sobre tus emociones, debes empezar por tomar el control de tus pensamientos. La ofensa no tiene poder si tú no se lo das. 2. Discernir la verdad en las palabras de los demás. La crítica como oportunidad de aprendizaje. Cuando alguien nos ofende o critica, una de las primeras cosas que debemos hacer es preguntarnos, ¿tienen razón? La autocrítica es fundamental. Examinar lo que se dice, incluso si duele, nos permite aprender y mejorar. Si lo que dicen es cierto, entonces lo más sabio es tomarlo como una lección. No lo veas como una herida, sino como un punto de mejora, una oportunidad para crecer. Esta actitud requiere humildad y un espíritu abierto, que puede transformar la ofensa en una herramienta de desarrollo personal. Si, al reflexionar, encuentras que hay algo de verdad en lo que te dicen, acéptalo sin vergüenza. Recuerda, nadie es perfecto, y la capacidad de reconocer nuestras fallas es en sí misma una virtud. Pero, ¿qué pasa si descubres que la ofensa es injusta o completamente falsa? En este caso, pregúntate, ¿por qué debo afligirme por una mentira? Si alguien lanza una acusación sin fundamento, ¿realmente tiene sentido que te preocupes? Imagina un río. No cambia su curso porque alguien arroje una piedra en él. La piedra se hunde y el río sigue fluyendo. La crítica injusta es esa piedra. Déjala hundirse y sigue adelante. Entiende que no tienes control sobre lo que los demás piensan o dicen, y no necesitas permitir que eso afecte tu paz. 3. La indiferencia sabia. Aprender a ver las ofensas sin apego. La filosofía estoica enseña el concepto de apatheia, que no debe confundirse con insensibilidad, sino que se refiere a una paz interna sólida e inquebrantable. Ser indiferente a las ofensas no significa que ignores a las personas o que no te importe nada. Más bien, significa que tienes la capacidad de observar lo que ocurre sin dejarte llevar por la emoción. Cuando alguien te ofende, intenta pensar en ti mismo como un observador que ve la situación desde una distancia segura. Esto crea un espacio mental entre tú y el acto de la ofensa. Este espacio te permite evaluar si la situación merece una respuesta y, de ser así, decidir cuál será. Reaccionar desde la calma es una práctica que requiere constancia, pero que aporta una gran paz. Imagina que alguien lanza insultos a una roca. La roca no siente nada, porque su naturaleza es ser inmune a las palabras. Tú puedes aprender a ser como esa roca. No en el sentido de ser insensible, sino en el de tener una paz interior tan fuerte que no necesitas reaccionar. Cuando logras esta indiferencia sabia, mantienes el control de ti mismo y no permites que las acciones o palabras de otros alteren tu estado mental. 4. La compasión hacia quien ofende. Reconocer su propia lucha interna. Epicteto también enseñaba que el verdadero poder no está en ofender ni en reaccionar a la ofensa, sino en mostrar compasión por aquellos que te hieren. Piensa en esto. Cuando alguien se comporta de manera hiriente, lo hace porque, en su interior, lucha con sus propios conflictos.
La gente que ofende a otros muchas veces está llena de resentimiento, frustración o inseguridad. Cuando comprendes esto, la compasión emerge naturalmente. Puedes ver al ofensor no como un enemigo, sino como alguien atrapado en sus propias emociones. Reconocer esto te permite responder desde un lugar de paz y sabiduría, sin tomarte su conducta como algo personal. De esta forma, evitas la ira porque no sientes la necesidad de devolver el daño. Y evitas el miedo porque ya no ves al ofensor como una amenaza. Responder con compasión te fortalece y libera del ciclo de ira y resentimiento. Y si puedes actuar desde este lugar, estás cultivando una generosidad que no solo te hace crecer a ti, sino que también puede inspirar a los demás. 5. Practicar la templanza. La fuerza de no reaccionar impulsivamente. La templanza es una de las virtudes fundamentales para vivir una vida en paz. Significa tener la capacidad de pausar y decidir qué respuesta es la mejor en cada situación, en lugar de reaccionar impulsivamente. Muchas veces, el primer impulso ante una ofensa es responder con ira o defendernos de inmediato. Pero esta reacción solo añade más combustible al conflicto. Cuando alguien te ofenda, intenta tomar una pausa antes de responder. Este momento de reflexión te permite calmar el impulso inicial y ver la situación con claridad. Responder desde la calma, en lugar de reaccionar desde la emoción, es la esencia de la templanza. No se trata de reprimir tus emociones, sino de entenderlas y decidir conscientemente cómo quieres actuar. Al no reaccionar de inmediato, tienes tiempo para considerar si una respuesta es necesaria. A veces, el mejor camino es simplemente no responder. La ofensa pierde fuerza cuando no encuentra una reacción que la alimente. Con el tiempo, esta templanza se convertirá en un hábito que te protegerá de muchas situaciones de conflicto. 6. El coraje de ser tú mismo. No temer el juicio ajeno. Ser verdaderamente libre implica tener el valor de ser tú mismo sin depender de la aprobación de los demás. A menudo, las ofensas nos duelen porque en el fondo buscamos ser aceptados y valorados. Pero cuando entiendes que tu valor no está en las opiniones externas sino en tu propio carácter y en tus virtudes, el poder de las críticas y las ofensas desaparece. No temer el juicio ajeno requiere coraje y confianza. Si actúas desde la integridad, entonces puedes estar seguro de que estás haciendo lo correcto, sin importar lo que digan los demás. Así, la ofensa y el insulto se convierten en simples opiniones ajenas que no definen quién eres. Si logras mantener esta independencia emocional, te liberas de la necesidad de reaccionar ante cada crítica o insulto. El verdadero poder reside en ser fiel a ti mismo, en no permitir que las opiniones de otros dicten tus emociones ni tus decisiones. La libertad es el mayor premio de esta actitud, y es lo que permite vivir sin ira ni miedo. En conclusión, el arte de enfrentar las ofensas sin caer en la ira ni en el miedo implica reconocer que tienes el control sobre cómo interpretas y respondes a las acciones de los demás. Al comprender la naturaleza de las ofensas, discernir si son verdaderas o no, practicar la indiferencia, mostrar compasión, cultivar la templanza y actuar con coraje, construyes una fortaleza interior que nada externo puede debilitar. Esta es la práctica de la paz, el camino de la libertad emocional y la clave para vivir una vida con serenidad y propósito.